Característica para el análisis político en el panel de Voces del Poder nos acompañan esta mañana Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano. ¿Cómo estás, Ruth? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bien. Y también Simón Ramírez, secretario general del Frente Amplio. ¿Cómo estás, Simón? Hola, buenos días. Buenos Simón, ¿qué días. tal? Un poco triste por lo de la U, pero viene la Sudamericana. Ah, hincha azul. No eres el Puyanguero. único. Ah, pero buen premio de consuelo, ¿eh? Sí, un buen premio consuelo, pero habíamos partido tan bien que ya Sí. estábamos ilusionados, la verdad. Es cierto. Oye, ¿cómo es esto de candidata a senadora, Ruth Hurtado, por la región de la Araucanía? A ver, fue una emocionante y muy linda sorpresa. El sábado fuimos invitados con José Antonio y parte de su equipo territorial a un Zoom en una actividad que tenían en la Araucanía presencial. Y fue en esa instancia donde las directivas comunales y la regional me solicitan ser candidata al Senado, lo cual obviamente es un tremendo orgullo que desde la militancia te hagan la solicitud. Yo soy muy disciplinada, yo soy secretaria general de un partido, pertenezco a un comité electoral. Es competitiva la Araucanía, para la derecha. Sí, y que finalmente el comité será quien decida, digamos, pero obviamente yo hace tiempo atrás, cuando ustedes estaban en el otro estudio, yo lo dije, cuando me preguntaron si te gustaría competir, yo dije, si es al Congreso, me gustaría ser candidata por mi región, que es donde he vivido toda la vida, por donde he trabajado mucho, y sin duda sería un tremendo orgullo poder representar a la región en una candidatura y sobre todo en el Congreso. Veamos qué pasa. Si es que fueran parlamentarios y parlamentarias, ¿qué votarían en este proyecto de aborto que propone el gobierno con la interrupción del embarazo con plazos pero sin causales hasta las 14 semanas que se acaba de presentar, Simón? Lo apoyaríamos con mucho entusiasmo, por supuesto. Nos parece que es una muy buena noticia que esto haya ocurrido. La ministra Orellana da cuenta de un compromiso muy importante por parte de este gobierno y con las mujeres del país en los plazos en los que se habían planteado, porque en el fondo había un compromiso previo que era lograr sacar el reglamento de la ley de 3 causales, que había que actualizarlo para poder asegurar la provisión de la prestación. Y por lo tanto ahora se abre un debate en el país, que eso es lo más importante, que se ha planteado en distintas intervenciones de la ministra. Esto es una realidad. Hoy día las mujeres en Chile están abortando, hay cifras que van desde 30.000 a 150.000 abortos clandestinos, eso genera... Más allá de las causales. Más allá de las causales, de manera clandestina, porque obviamente esto no está penalizado. De hecho, hay una cantidad de mujeres denunciadas que es muy importante también, justamente cuando estos casos a veces se agravan, llegan a los hospitales y las denuncian. Y por lo tanto es una realidad que existe, un problema que tiene que ver con los derechos de las mujeres, la libertad de elegir y además un problema de salud pública y sanitario que tiene un fuerte componente también de clase, porque esta situación de la clandestinidad y de los malos resultados muchas veces en los procedimientos también tiene que ver con las condiciones muchas veces precarias en las cuales esto se realiza. Entonces nos parece que da cuenta de un compromiso de gobierno de parte de la agenda feminista y se hace cargo también de un problema real también de salud pública. Ruth. Bueno, yo creo que para nadie es desconocido que cualquier integrante del Partido Republicano votaría en contra. Pero creo que más allá del ruido que genera en la opinión pública, el debate, ¿cierto?, del aborto, sobre todo sin causales, invisibiliza a un montón de otras voces que quedan en silencio, como de aquellas madres que sufren la maternidad de manera vulnerable, de que tienen que optar muchas veces entre sobrevivir y subsistir muchas veces en la crianza sola, y no porque no quieran tener a sus niños, sino que porque las circunstancias son muy adversas. Y en eso, más allá, ¿cierto?, de las banderas feministas que mencionaba recién el panelista, este gobierno creo que está muy lejos de ser feminista, porque más allá de una política pública que solo condene a la mujer, digamos, a optar por el asesinato de una persona, de una vida que está ahí en el vientre, que no son solo células, como así lo han querido señalar, creo que es importante hacerse cargo del problema real que significa la maternidad hoy día en Chile. ¿A qué te refieres, Ruth? Porque hoy día en Chile es difícil ser mamá por distintas situaciones socioeconómicas, situaciones en que tú tienes que decidir si postergas o no tu vida profesional, tu vida laboral por la crianza. Creo que hay bastantes políticas públicas en las que nosotros estamos muy al debe en cuanto a la maternidad, en cuanto a la protección de la maternidad. Yo creo que eso es fundamental hoy día, por eso nosotros desde el Partido Republicano, en la voz de José Antonio, digamos, propusimos este proyecto, el Renace, que tiene que ver con fortalecer
proteger la maternidad y ayudar también a la natalidad en Chile, que también es un problema del que tenemos que hacernos cargo. Y obviamente con estas leyes, la verdad es que no nos hacemos mucho cargo de eso, pero creo que más allá de eso es importante. A mí me ha tocado visitar hogares donde mujeres han golpeado distintos lugares que se suponen que están por proteger la maternidad, y una me contaba que me dijo, este fue el tercer hogar donde llegué, porque los otros solo me ofrecieron el aborto como alternativa. Y creo que eso es poco humano, es poco digno para una persona que quiere, a pesar de la adversidad, a pesar de sus problemas de vulnerabilidad, a pesar de sus problemas emocionales muchas veces, quiere ser madre, quiere entregar vida, y creo que también nos tenemos que hacer cargo de eso, y muchas de esas voces hoy día quedan invisibilizadas, digamos, por este ruido que genera este debate del aborto, al que no tenemos que tener miedo, pero sí, obviamente, tenemos que centrar las cosas también en lo que hoy día la ciudadanía quiere, y que no es solo el tema de la defensa de la vida, sino que tenemos que hacernos cargo de un montón de cosas más. La lista de espera, veíamos la lista de espera en pacientes oncológicos que son tremendos y son también muy dolorosos. Hagamos el contrapunto. Sí, no, lo que pasa es que son agendas, las prioridades que plantea Ruth. Es que son agendas complementarias. De todas maneras, esto es una posición histórica también de los sectores conservadores del país. Siempre cada una de las veces en que los derechos de las mujeres se han puesto sobre la mesa, nunca ha sido tiempo para que se avance. Eso también ha pasado con derechos laborales o derechos sociales, pero es muy particular lo que ocurre también en la agenda de derechos de las mujeres, desde el derecho al voto, digamos, hasta hoy día avanzar en libertad de elegir, digamos, y por ejemplo también cuando fue la ley de aborto 3 causales tampoco era el momento, y hoy día es el mismo argumento. Pero todo lo distinto que yo he dicho, porque he hablado de la protección de la mujer. Por eso lo que quiero decir es que son agendas absolutamente complementarias. La agenda del Ministerio de la Mujer en este gobierno ha sido robusta, no solamente ha sido la bandera del aborto, ¿no es cierto?, sino que también ha avanzado, por ejemplo, la ley de pago efectivo de pensiones de alimentos, la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, y por lo tanto esa misma complementariedad da cuenta de que en el fondo la protección de la mujer y la protección de la maternidad, evidentemente, es una cuestión que tiene que estar en el centro. También ha estado en el centro de la candidatura de Gonzalo Winter, por ejemplo, que el punto de la crisis de natalidad ha sido puesto en reiteradas ocasiones como uno de los elementos centrales de nuestro programa de un gobierno que recién el último año dice que va a concentrar sus esfuerzos desde el Ministerio del Trabajo en el proyecto de ley de Sala Cuna Universal. Entonces, ahí hay como una especie de contradicción en el discurso. No, porque previamente también se avanzó en la modernización de la educación parvularia, que también permitió articular una cuestión que estaba muy desarticulada, era ineficiente entre los jardines, la matrícula de los jardines Integra, BTF y los jardines públicos, digamos, y eso hacía que muchas veces los cupos se perdían porque estaban duplicados o triplicados por cómo funcionaba el sistema. Entonces, el proceso tiene que ir por partes. Entiendo. El tema del aborto es un tema que como que es de las convicciones más profundas de las personas, ¿cierto? Las concepciones más profundas de todas las personas, y no solamente en Chile, en todo el mundo, pero desde el punto de vista político, que lo presenten a 9 meses de terminar el gobierno, Ruth, y sabiendo que no tienen mayoría en el Congreso, ¿qué te parece? Desde el oficialismo se defiende como la posibilidad de instalar el tema, de abrir el debate, pero desde la oposición dicen hay otras urgencias. Esto es un saludo a la bandera, y no solo desde la oposición, lo dijo Juan Luis Castro del Partido Socialista. A ver, no solo un saludo a la bandera, yo creo que aquí es un lavado de imagen que quiere hacer el gobierno, que llegó, cierto, vistiéndose de banderas feministas cuando dentro de sus filas había una persona completamente oscura. Conocimos parte del reportaje y de quién era, cierto, Monsalve. Y creo que es la forma un poco de llegar algo más vestido a una cuenta pública, que incluso si recordamos la cuenta pública del año pasado, este fue parte de su anuncio. Este es como el reanuncio, el reestreno, para de nuevo causar o centrar el debate en algo que divide las posiciones políticas, divide a los chilenos, y no está en las prioridades de las personas hoy día. Hoy día la gente quiere caminar tranquila hacia su casa, quiere caminar tranquila en el centro de Santiago, quiere poder llegar a fin de mes, quiere poder pedir una consulta en un CEFAME y que lo atiendan oportunamente, ¿cierto? No como salía hablando la ministra en una oportunidad, no, yo pido ir al CEFAME y me atienden a la hora que pido. La verdad es que esa no es la realidad de todos los CEFAME en Chile, y eso es reírse de las personas cuando tú ves que hoy día las urgencias más importantes para cada uno de los chilenos, y los vemos en cada una de las encuestas, y ni siquiera en las encuestas, es cosa salir a la calle y preguntarle a alguien, te das cuenta que los temas más importantes son salud, son el tema de la economía, seguridad, vivienda, educación, que hoy día están en una crisis gigante. La crisis de vivienda, de la cual no
se habla, donde hay muchas familias hoy día esperando, donde hay más familias de las que habían hace muchos años atrás, donde los campamentos han crecido, donde no ha habido una respuesta de parte del Ministerio de Vivienda, ni siquiera con las familias de Valparaíso. Entonces creo que... ¿Y Republicano no votaría a favor de la idea de legislar, ponte tú? Ni siquiera eso. No, nada. No, porque es un debate que nosotros... No es un veto, es respetar las opiniones que nosotros tenemos. No porque nosotros no estemos de acuerdo, es vetar algo, para nosotros no es hoy día una discusión que se tenga que dar. Más allá, cierto que dicen que nosotros no queremos avanzar los derechos de la mujer, al contrario, o sea, lo hemos propuesto en cada una de nuestros puntos de prensa que hacemos, y para mí como mujer también es muy importante avanzar en la conciliación entre la vida laboral y familiar, entre el que podamos, cierto, tener una sala común universal, que ha sido parte del debate, lleva muchos años en el Congreso y que tampoco hemos visto... Una cosa, cuando uno no está de acuerdo, vota en contra, pero cuando uno no permite que el debate se abra, es vetar un debate. Y el debate del aborto ha estado vetado muchas veces. Y eso es lo que justamente quiere hacer este gobierno, es abrir el debate hacia la sociedad, y que en el fondo no se reduzca a caricatura o a las posiciones de ciertos grupos de poder que pueden influenciar más fuertemente. Y en ese contexto es legítimo que hayan grupos que estén en contra. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Esa es la gracia de vivir en democracia, digamos, que podamos contrastar argumentos, pero no vetar los debates. Y eso es el llamado. Pero me interesa mucho la lista de prioridades que pone Ruth respecto de cuáles son las prioridades. Dice salario, dice tiempo, dice seguridad, dice tiempos de espera. Y la verdad es que durante estos años se aumentó el salario, se redujo la jornada laboral para que los trabajadores tengan más tiempo, se han disminuido las listas, los tiempos de espera de una manera muy importante a nivel quirúrgico. 1 año han disminuido los tiempos de espera, también de manera muy importante a nivel ambulatorio, a nivel de seguridad. Este es el gobierno que más ha invertido en seguridad, que además también ha reducido cifras, que ha presentado 60 proyectos de ley. Entonces, en el fondo, las prioridades que dice Ruth han sido todas abordadas, y por lo tanto hoy día es un momento también para poder dar estas discusiones. Antes de que se nos vaya el tiempo, pero para dimensionar precisamente eso como un asunto prioritario, efectivamente cuando uno ve las encuestas no aparece como un tema urgente para la ciudadanía, ¿no? Y desde el punto de vista de la opinión pública, según la encuesta CEP, en octubre de 2023 por lo menos, solo el 30% decía que el aborto debería ser una opción para las mujeres en cualquier caso. ¿Y cuántos están en contra? Hay apoyo al aborto en 3 causales, sí, 53%, 30% en todo caso, y un 15% dice que debe estar siempre prohibido. Sí, pero el aborto, en el fondo, el apoyo al proyecto que presenta el gobierno tiene solo un 30%. Pero nos parece bien interesante porque un 30% de apoyo sobre un debate que ha estado vetado en la sociedad. Por lo tanto, es un apoyo sobre un debate que no se han puesto los argumentos de fondo. Y esta es la posibilidad que se tiene de desarrollar ahora. Cuando la presidenta Bachelet presentó el proyecto de aborto en 3 causales, también el apoyo ciudadano era menor a la mayoría. Pero lo que da cuenta de eso es que hay una sociedad abierta a discutir sobre los derechos de la mujer y la libertad de elegir el aborto. Porque hoy día tenemos un 80% de las personas, un 85% de las personas que están de acuerdo o con el aborto en 3 causales o con el aborto sin causales. Pero solo un 30% apoyaría este proyecto, digamos. Pero el 15% está en contra del aborto. Entonces tenemos una sociedad abierta a discutir. Y por lo tanto, la idea del momento yo creo que ahí hay que hacer un alto, porque de hecho se estuvo discutiendo esto. Yo fui parte de la convención del 2021 y después se sometió a un plebiscito nacional, en donde varias de estas propuestas, tanto el aborto y otro, la refundación, el indigenismo, fueron rechazados por un 62%. Entonces uno dice... Pero un paquete completo de pero es que por eso, es un paquete completo de propuestas. Que el 62% está en contra del aborto. Pero cuando tú preguntabas en esa oportunidad, había un número mayoritario que estaba en contra de esto. Por eso te digo, o sea, era un paquete de refundación, de indigenismo, totalitarismo, el tema de que no había defensa de la vida, no había defensa de la propiedad, había muchos derechos, pero pocos deberes. Entonces, creo que decir que esto ha estado vetado por años no es así, porque han habido distintas circunstancias en las cuales se ha debatido, y evidentemente hoy día la gente quiere vivir mucho más segura, mucho más tranquila, tener su casa digna, que este gobierno tampoco les ha podido dar. Tenemos que irnos a la pausa. Estamos en Voces del Poder junto a Ruth Hurtado y Simón Ramírez. Nos vamos al corte y ya seguimos con más al regreso. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Los protagonistas de la noticia están en CNN Chile. Nosotros necesitamos tener un sistema ágil, moderno, oportuno, para poder aplicar sanciones administrativas a los funcionarios, porque si no, se establece
una cultura que es bien compleja, o de la impunidad cuando se quiere, donde se dilata, se cambia el sumario, se ordena la reapertura y le da vuelta al asado para no sancionar si no quiere sancionar. Y por otro lado, puede ser muy rápido, ¿ya? Muy diligente, cuando te quiere sacar un problema encima y sacar un funcionario que no es de tu agrado. Entonces, ese nivel de discrecionalidad que hoy día tiene, ¿ya? Y de impunidad, por otro lado, me parece que es algo que se tiene que corregir de manera urgente. De manera urgente. Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. De regreso con la conversación aquí en Voces del Poder. Estamos junto a Ruth Hurtado, que es secretaria general del Partido Republicano, y Simón Ramírez, secretario general del Frente Amplio. Ejecutivo. Perdón, ¿qué te dije? Secretario ejecutivo, para que mi secretario general no secretario se moleste. ejecutivo. Sí. ¿Y yo qué dije? Qué respetuoso. Sí, soy un respetuoso de la institucionalidad de nuestro partido. Como decía el Chavo. Bueno, nos despertamos con la noticia, con la información de la Cancillería de que Chile decidió retirar a sus agregados militar y de defensa de la Embajada de Chile en Israel en atención a la gravísima crisis humanitaria que se ha producido en Gaza. Escuchemos la declaración del ministro del Interior hace instantes allá en La Moneda sobre este asunto y lo debatimos. Llamar y retirar a los agregados militares y aéreos de Israel precisamente como una señal de la voluntad de arribar a una solución que establezca como principio fundamental el respeto a las normas de derecho internacional humanitario y la vida de las personas. Eso tiene que ver con una posición de principios que ha esgrimido el gobierno de Chile, que es compartido por otros gobiernos del mundo, y en ese contexto se adoptan decisiones de carácter diplomático con el objeto de dar una señal clara respecto de nuestro compromiso. Y lo que se anuncia en materia de decisiones son las decisiones que se adoptan. Pero, ministro, ¿se puede descartar que se van a romper las relaciones con Israel? Usted decía en la mañana que no era bueno especular. Precisamente por eso queremos que nos confirme si es que es una opción o no. Lo que yo dije en la mañana es que no había que especular, y en lo que respecta a las decisiones que ha adoptado el gobierno de Chile son las que se han informado formalmente. En su tiempo se llamó a informar al embajador y ahora se ha tomado la decisión del retiro de los agregados. Bueno, sabemos que en diplomacia hay distintos niveles de gestos que dan cuenta de la posición de los países, y esto, claro, por ahora el gobierno descarta escalarlo porque, según el reporteo que he hecho en La Moneda, saben lo que implica que se rompan las relaciones diplomáticas con un país, se rompen también con el pueblo, con los ciudadanos de ese país, y trae una serie de complicaciones, y es como la último ratio, es como la decisión de última ratio. Pero de todas maneras hay una decisión que ha sido consistente con la postura del presidente Boric respecto de lo que ocurre en Medio Oriente. ¿Cómo lo ves, Simón? Bien, desde el Frente Amplio hemos planteado que en Palestina, o sea, la situación de Israel con Palestina, hay que decirlo con todas sus letras, y lo que está ocurriendo ahí es un genocidio. Hay un intento de limpieza étnica, ha sido planteado públicamente por Netanyahu, el presidente de Israel, apoyado por los Estados Unidos, con proyecto económico de construir la Riviera de Gaza, etcétera, y creo que da cuenta de un proceso horroroso que hoy día estamos viendo en vivo y en directo, de la peor inhumanidad, y por lo tanto lo que importa es tener reacciones contundentes, sino el tipo de circunstancias en las cuales si una persona no rechaza, no condena, no toma acciones, en la práctica es cómplice. Por lo tanto, nosotros hemos estado planteando la necesidad de que se tomen medidas desde el gobierno hacia el Estado de Israel. Nos parece que incluso podría ir más allá de esto, no necesariamente efectivamente hay distintos niveles de escalarlo, romper las relaciones, el último, pero también hay otros niveles que tienen que ver con la presencia más fuerte de diplomáticos en el lugar, la presencia misma del embajador en el lugar, y nos parece que hoy día... ¿Ustedes empujarían eso? Nosotros desde el Frente Amplio vamos a empujar que haya que tomar todas las acciones posibles para que la condena del Estado de Chile respecto al genocidio que está cometiendo el Estado de Israel en Palestina pueda ser expresado de manera categórica. Y en ese sentido también lo hemos planteado en el marco del debate de la primaria, porque, por ejemplo, el presidente del Partido por la Democracia ha manifestado una posición mucho más tibia, y de hecho en algún momento planteó que incluso en Palestina lo que ocurría es que las personas
personas ponían a sus hijos de escudo, digamos, con ese nivel de frialdad respecto de la situación que está viviendo, que a nosotros nos parece crítica, y hemos también emplazado, el candidato Winter emplazó en el debate, digamos, a la candidata Toá, pero también a cómo va a reaccionar ese sector respecto de esta situación, que nos parece que no tiene espacio para medias tintas y hay que ser tajante y con posiciones categóricas en esta materia. Estamos hablando de una condición de humanidad básica. Ruth. A ver, la violencia siempre hay que condenarla, aunque sea en una guerra, sobre todo cuando hay civiles involucrados, pero creo que aquí es súper importante que el gobierno de Chile lamentablemente ha tenido malas acciones o malas actitudes respecto a la política internacional, no solamente en esta situación, sino que también hay que condenar el terrorismo de Hamás. Yo no he visto al presidente o aparte, cierto, del gabinete condenando lo que pasa en Medio Oriente y lo que pasa... Pero sí han condenado la toma de rehenes. Sí, pero no es la misma fuerza. Sí, pero el presidente creo que en eso ha guardado un poco de silencio. Creo que hay que ser muy categóricos con la condena del terrorismo. Ha causado mucho daño y probablemente si los terroristas no estuvieran en esta ecuación de guerra, digamos que por cierto es lamentable siempre una guerra, probablemente este conflicto ya estaría mucho más controlado, pero sin lugar a duda creo que el gobierno ha tenido algunas contratiempos, digamos, en cómo ha enfrentado la política internacional y creo que esto puede ser muy lamentable si sigue escalando, además conociendo que Israel es un socio importante para nosotros en temas de inteligencia, por ejemplo, y creo que eso no lo podemos dejar de lado cuando hoy día tenemos una situación de crimen organizado, de narcotráfico importante que tenemos que poder controlar con los que saben más de este tema. Entonces creo que ahí el gobierno creo que toma una mala decisión, pero bueno, veremos qué va a pasar, cuáles van a ser las consecuencias que vamos a ir conociendo en estos días. Sin duda la violencia que está viviéndose allá es terrible, sobre todo cuando vemos imágenes de niños que han sido asesinados en torno a esta terrible guerra. Simón. Sí, creo que el gobierno ha sido particularmente coherente en su posición en política internacional y que creo ha sido uno de sus valores más importantes y muy impulsado por una visión de la política internacional del presidente muy basada también en principios políticos muy fuertes. Y creo que en ese sentido las condenas categóricas a lo que ha pasado en Venezuela, en Nicaragua, en la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania y también en el caso del genocidio que está cometiendo Israel en Palestina dan cuenta de esa visión y perspectiva coherente. A mí no me sorprende tampoco lo que plantea Ruth, digamos, o sea, el Partido Republicano ha apoyado y se ha hecho parte de una verdadera internacional de ultraderecha a nivel global, que en el fondo han sido defensores muy fuertes de políticas y gobiernos realmente autoritarios, como lo que hemos estado viendo en Hungría, por ejemplo, con Víctor Orbán, o lo que han sido defensores muy fervientes también de las políticas de Trump, que hoy día está cerrando universidades, Harvard, digamos, expulsando académicos. Y por lo tanto creo que acá no hay espacio para relativizar lo que está ocurriendo en Israel y yo también esperaría que todo aquí, así como en otro momento hemos logrado generar acuerdos amplios respecto de situaciones que son muy profundas y transversales, creo que esta es una de ellas. Israel se ha convertido verdaderamente en un Estado confesional, fanático, no tiene ninguna diferencia en las políticas de Netanyahu y su primera línea de políticos con la que han planteado algunos otros movimientos, digamos, como ISIS en la región, así ha sido categorizado por muchos analistas internacionales. El mismo Netanyahu ha reconocido que el Estado de Israel financió a Hamás para generar división en el pueblo palestino y después han utilizado a Hamás como chivo expiatorio para arrasar con toda la franja de Gaza. Yo creo que todos hemos visto las imágenes, son realmente horrorosas. O sea, ha sido totalmente destruido y arrasado una población completa y eso yo creo que la comunidad internacional no lo puede permitir. Veamos las reacciones que se van a producir durante el día, pero hablemos con el tiempo que nos queda del escándalo de las licencias médicas falsas. Ayer el ministro Marcel tomó como protagonismo en el caso, al hacer un arqueo dice que son 8.000 de los 25.000 funcionarios son del gobierno central, el resto es de otros servicios de municipalidades y que son como 6.600 en realidad, porque hay unos 2.000 que tienen ya sumario y otros que ya han sido apartados. Y dice que 1 de cada 10 de estos funcionarios es parte del aparato del Estado
a partir del 2022, en una clara, digamos, distinción que intenta hacer y quizás para también evitar la utilización política de esto. O sea, esto es un tema estructural de funcionarios del Estado que vienen de mucho antes que el gobierno. ¿Cómo lo ves, Ruth? Además, porque ustedes tienen a un alcalde que tuvo que paralizar su militancia o fue expulsado del partido. No, el alcalde de Macul, que con licencia se fue al norte a arbitrar un partido. Y a Tacna. Sí, yo quiero, nosotros cuando conocimos los antecedentes que lo hizo él, digamos, nos comentó esta situación, bueno, en el periodo en que él incurrió en esta falta, que él además se autodenuncia a la Contraloría para ser investigado, para que haya un sumario en su contra, se autodenunció el mismo sábado. Efectivamente, él estaba en una licencia por acoso laboral. Convocamos que él era funcionario municipal, en ese tiempo todavía no era militante del Partido Republicano, y sufrió bastante acoso de parte de quien después fue su contendor, y además estaba enfrentando una situación de un cáncer de su señora, y él, por lo que nos cuenta, los antecedentes que nosotros tenemos, él lo invitan a arbitrar esta despedida, creo que era de... Como partido histórico, de historia, como históricos de Colo-Colo. Sí. No me acuerdo, pero era una despedida de alguien, si no me equivoco. Y él ya estaba con licencia, y recuerden que las licencias uno no las puede autoterminar, y él, por lo que nos comentó, la solicitó al médico, o sea, le comenta al médico, sabe que me invitaron a jugar, probablemente, no sé si le dijo voy a ir a tal parte o no sé qué, porque ese detalle yo no lo conozco, me invitaron a jugar fútbol, eso te hace muy bien. Entonces, eso te hace muy bien, recordemos y no demonicemos un poco las licencias que tienen que ver por estrés, por problemas psiquiátricos, que muchas veces a ti te dicen no te quedes encerrado porque es mucho peor para el tratamiento, y él viaja a Arica sábado y domingo, y el día domingo pasan a almorzar a Tacna. Él, la verdad es que para ir a jugar a ese partido no hubiera necesitado mentir con una licencia médica, porque era sábado y domingo, días que él no trabajaba, y yo creo, y en esto lo estoy justificando porque la Contraloría tendrá que ver, nosotros pasamos los antecedentes al Tribunal Supremo, aquí cabe cierto el debido proceso en cualquier investigación, ya sea administrativa, penal, la que sea, uno no puede terminar con el debido proceso, y eso fue lo que nosotros hicimos. Muy bien, se nos acaba el tiempo, así que para cerrar la idea... Y yo aquí lo que tenemos que poner el foco son en las licencias que son fraudulentas, por las que tú pagas para que te den una licencia para salir de vacaciones por un mes, por 20 días o por lo que sea, fuera del país, y creo que hay que hacer una distinción tanto en la naturaleza, digamos, de la licencia, y cuáles fueron los hechos de cada una de estas personas que también salieron del país. Cuando hay defraudación, tiene que haber mano dura hasta el final. Se trata de un problema estructural, efectivamente. Yo creo que también se ha hablado harto como de la cultura chilena. Había un modismo, ¿no es cierto? Se dice tirar licencia, voy a tirar licencia. Da cuenta también de que una práctica muy generalizada, probablemente también, bueno, veíamos en la entrevista anteriormente que el sector privado tiene ciertas barreras un poco más, porque los tiempos para que pague el ISAPRE son más largos, y otra serie de carencias. Y una tasa de rechazo impresionante. Lo cual también es un problema. Yo creo que esto abre un problema muy importante. Respecto a los funcionarios públicos, es evidente que acá se socava la fe pública, puede haber malversación de fondos públicos, se daña FONASA, digamos, como un espacio de financiamiento de la salud colectivo, pero además creo que le hace mucho daño a la legitimidad social de la licencia como un derecho. Y creo que eso también es importante, porque en el fondo la licencia médica es un derecho alcanzado por el movimiento obrero. Recién en Chile se existe desde 1952 de manera generalizada, y por lo tanto es algo que hay que resguardar. El gobierno me parece que ha actuado bien, de manera muy categórica y veloz. Ya se han realizado... Tengo 6.592 sumarios, más de 130 instituciones, tienen un plazo de 30 días, por lo tanto creo que esto tendría que ir avanzando de manera bien ordenada y sistemática, y se ha planteado por todos lados que acá hay que tener sanciones ejemplificadoras para quienes han vulnerado la fe pública con el uso indiscriminado de la licencia. Simón Ramírez y Ruth Hurtado con nosotros aquí en Voces del Poder. Gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias. Buen día, nos vemos. Rapidito la pausa, ya seguimos.